La tarde caía lentamente sobre la granja trayendo consigo una luz pálida. Todo era tan tranquilo que nadie imaginaría que un instante tan pequeño pudiera bastar para resquebrajar el corazón de una mujer. Tuna entraba desde el sendero de tierra todavía sosteniendo en la mano el pañuelo ligero que había sacado a secar, temiendo que el rocío de la tarde lo humedeciera. Caminaba despacio con pasos familiares sobre el suelo del patio, mientras su mirada buscaba casi por inercia la figura de Alex como una costumbre que había nacido sin darse cuenta. En los últimos días, aunque no lo dijera, llevaba dentro una calidez difícil de nombrar cada vez que lo veía. Bastaba con oírlo llamar a Henry, verlo agacharse para acomodar la pequeña silla del niño o ayudar en silencio con algo en la cocina, para que Tuna sintiera que aquella casa tenía ahora un punto de apoyo. Pero justo cuando se acercó al porche, sus pasos se detuvieron en seco. Al otro lado del patio, bajo la sombra de un árbol, Alex estaba de pie junto a Tu Hong. No estaban tan lejos, pero tampoco lo suficientemente cerca como para que Tuna pudiera oír lo que decían. Solo alcanzó a ver a Tu Hong inclinarse levemente como si estuviera a punto de caer, y a Alex reaccionar al instante sosteniéndola por el brazo. Él inclinó el rostro con una clara preocupación en los ojos. Tu Hong frunció el ceño como si sintiera dolor. Alex dijo algo en voz baja y luego sacó de su bolsillo un frasco o algún objeto entregándoselo. Una escena muy breve, muy normal, si quien la miraba no fuera Tuna. La mano que sostenía el pañuelo se tensó. La sonrisa frágil que apenas había asomado al regresar desapareció. Se quedó inmóvil bajo la luz tenue del final de la tarde, incapaz de dar un paso más. Dentro del pecho algo pareció hundirse profundamente. No era un dolor agudo. Era una sensación que se enfriaba con rapidez, extendiéndose desde el corazón hacia todo su cuerpo. Tuna no podía oír lo que decía Alex, tampoco lo que respondía Tu Hong, pero en ese momento eso ya no importaba. Porque lo que más teme una persona cuando empieza a creer en la felicidad es ver con sus propios ojos algo que haga tambalear esa confianza. Recordó de pronto las veces en que Alex había mencionado a Tu Hong con un tono distinto, sin muchas palabras, sin explicaciones, pero siempre con un respeto que Tuna nunca se había atrevido a cuestionar. Se había dicho a sí misma que quizá era solo el pasado, quizá solo una deuda de gratitud, quizá él tenía claro dónde estaba su corazón, pero ahora al ver su mirada suavizarse frente a otra mujer, todos esos quizás se convirtieron en inquietud. Tuna dio un paso atrás, un paso muy ligero, tan ligero que nadie notó que había regresado, ni que su corazón acababa de encogerse. Se dio la vuelta. No llamó a Alex. Dentro de la casa la luz era más suave. Henry se sostenía de una pequeña silla tambaleándose mientras intentaba dar pasos cortos. Sus piernecitas aún no eran firmes, pero seguía avanzando poco a poco. Al ver a su madre se detuvo con los ojos brillantes. Henry alzó los brazos hacia Tuna, emitiendo sonidos torpes como si quisiera llamarla sin poder hacerlo todavía. Ese solo instante ablandó el corazón de Tuna. Se apresuró a acercarse, se arrodilló y abrió los brazos para abrazarlo. Henry dio un pequeño paso más y cayó suavemente en sus brazos. El niño soltó una risita, rodeó su cuello con los brazos y apoyó la mejilla en su hombro, buscando la seguridad de siempre. Tuna cerró los ojos un segundo, pero sus ojos empezaban a enrojecer. No lloraba, simplemente no podía evitar el peso que se acumulaba en su interior. Henry frotó su cabeza contra el cuello de su madre con su pequeña mano aferrándose a su ropa como si temiera separarse. Levantó la mirada con sus ojos redondos y claros. No entendía nada, pero sentía que su madre estaba distinta. Tuna intentó sonreír, una sonrisa muy leve, pero frágil. Lo alzó en brazos abrazándolo un poco más fuerte.
Su mirada recorrió la habitación sin darse cuenta. La mesa de madera donde los tres solían comer. La silla que Alex había arreglado. El rincón donde Henry practicaba sus primeros pasos cayéndose y volviendo a levantarse. Todo seguía allí, pero dentro de ella ya nada era igual. La imagen de Alex sosteniendo el brazo de Tu Hong volvió a aparecer. La expresión de sus ojos en ese momento, esa ternura. Tuna inhaló suavemente. No quería pensar demasiado. Pero cuanto más intentaba no hacerlo, menos podía detener esos pensamientos. Tenía miedo. Miedo de que aquello en lo que estaba creyendo fuera solo una parte de la verdad. Miedo de haber empezado a poner demasiadas esperanzas en alguien que quizá no le pertenecía. Henry levantó la mano y tocó su mejilla, sus deditos pequeños y cálidos. Tuna se sobresaltó levemente y luego lo abrazó con más fuerza como si bastara soltarlo un poco para perder el único apoyo que tenía en ese momento. Un pensamiento apareció de repente, rápido, decidido. Si se quedaba, no podría mantener la calma. Vería a Alex y quizá diría cosas que no quería decir. Tuna dejó a Henry sobre la cama. El niño enseguida se sostuvo del borde y se puso de pie tambaleándose mientras daba pequeños pasos hacia ella. Aún no caminaba con firmeza, pero igual intentaba acercarse. Tuna lo miró, luego giró hacia el armario de madera. Lo abrió. Sacó algunas ropitas de Henry. Las fue doblando una por una y las guardó en una bolsa. Después tomó sus propias cosas, muy pocas, tan pocas que parecía que no quería admitir que se estaba yendo. Henry estaba a su lado, una mano apoyada en la cama y en la otra sostenía su pequeño caballo de madera. Lo agitaba suavemente, luego volvía a mirar a su madre con curiosidad en los ojos. No preguntaba, porque aún no podía hablar. Pero esa mirada le apretó el corazón a Tuna. Se giró rápidamente. Temía que si lo miraba un segundo más, no tendría el valor de salir de esa casa. Cuando terminó de preparar todo, Tuna se acercó y tomó a Henry en brazos. El niño apoyó la cabeza en su hombro tranquilo, mientras su pequeña mano seguía aferrada al caballo de madera como de costumbre. Se quedó de pie unos segundos en medio de la habitación. Su mirada recorrió todo, los lugares donde alguna vez hubo risas. Luego se dio la vuelta, sin dudar más. Tuna salió de la casa, pasó por la cocina. Solo fue un segundo, pero el corazón le dolió. Apartó la mirada rápidamente y apuró el paso. No quería debilitarse. No quería volver atrás. No quería enfrentar nada en ese momento. El patio estaba en silencio. El viento de la tarde soplaba suavemente. Todo seguía igual. Solo ella se estaba yendo. Tuna abrió la puerta, salió. El camino de tierra se extendía frente a ella. Henry se movió ligeramente en sus brazos y apoyó la cabeza en su cuello como buscando quedarse dormido. Tuna lo abrazó con más fuerza. Sus pasos no eran rápidos, pero no se detenían. La luz del día se iba apagando poco a poco. La sombra de madre e hijo se alargaba sobre el suelo. Una grande, una pequeña, pero extrañamente solas. El camino desde la granja hasta la casa de la señora Tang parecía más largo de lo habitual. El viento traía un leve frío. El ambiente se volvía gris con la llegada del atardecer. En la mente de Tuna, esa escena seguía repitiéndose. Alex, Tu Hong, las miradas, los gestos. No sabía si estaba en lo cierto o equivocada. Solo sabía que no podía quedarse ahí en ese momento. Cuando llegó frente a la puerta de bambú de la casa de la señora Tang, Tuna se detuvo. La luz amarilla del patio ya estaba encendida. Una sensación familiar de seguridad la envolvió. Pero al mismo tiempo, la fortaleza que había intentado mantener durante todo el camino empezó a romperse. Levantó la mano y empujó la puerta. Esta crujió suavemente. La señora Tang salió de la casa y al ver a Tuna se quedó inmóvil. Su mirada reconoció de inmediato que algo no estaba bien. No hizo falta preguntar. Una sola mirada fue suficiente para entender.
Se acercó y habló en voz baja entra hija. Solo esa frase bastó para que la garganta de Tuna se apretara. Asintió. Entró con Henry en brazos. Y apenas cruzó el umbral, las lágrimas empezaron a caer. Ya no pudo contenerse. Ya estaba anocheciendo cuando Alex regresó a la granja. Bajó con la mente aún llena de pensamientos que no había logrado aclarar después de su conversación con Tu Hong. Soltó un suspiro largo, cansado, pero al mirar hacia la pequeña casa, al ver que la luz aún no estaba encendida, una sensación extraña cruzó por su interior. A esa hora normalmente, Tuna ya estaría en la cocina o sentada en el porche, y Henry se estaría sujetando de algo dando pequeños pasos torpes, riéndose cuando casi se caía. Pero hoy no había nada, demasiado silencio. Alex frunció el ceño y aceleró el paso. La puerta se abrió con un leve sonido. El patio apareció ante sus ojos igual que siempre, pero faltaba algo muy familiar. No había ruido, no había luz, no había nadie. Tuna la llamó, sin alzar mucho la voz, como por costumbre. Pero no hubo respuesta. Alex se quedó inmóvil un segundo. Tuna la llamó otra vez, esta vez en voz más baja, y con algo en el tono que ya no era la misma calma de antes. Entró. Su mirada recorrió rápidamente toda la casa. La mesa, la silla, el rincón donde Henry solía jugar. Todo seguía ahí, pero no había nadie. No había risas. No había el sonido torpe de un niño aprendiendo a caminar. Una inquietud se coló en él muy rápido. ¡Tuna! Esta vez alzó más la voz. Resonó en la casa y se apagó. Sin respuesta. Alex salió al patio. Su mirada empezó a buscar por todas partes. El corral, la cerca, el camino de atrás. Nada. No estaba esa figura familiar. Su corazón empezó a latir más rápido. Un pensamiento cruzó por su mente. ¿Había pasado algo? Volvió a entrar en la casa esta vez con pasos más rápidos, casi apresurados. Su mirada se detuvo en el armario de madera. La puerta estaba entreabierta. Se acercó, la abrió. Dentro faltaban cosas. No muchas, pero suficientes para darse cuenta. La ropa de Tuna, las cosas de Henry. Ya no estaban como antes. Su mano se quedó inmóvil sobre la puerta del armario. Un silencio, muy breve, pero pesado. Alex giró la cabeza lentamente mirando una vez más toda la habitación. Esta vez ya no estaba buscando, estaba comprendiendo. No era que hubiera pasado algo, era que se habían ido. Una sensación de vacío lo golpeó, rápida, fuerte. Dio un paso atrás. Su mirada se detuvo en el pequeño rincón donde Henry solía apoyarse para aprender a caminar. La silla seguía allí, pero ya no estaban esas manitas sujetándose. No estaban esos pasos torpes. No estaba esa risa que estallaba cuando casi se caía. Todo había desaparecido de repente. Alex se pasó la mano por el rostro. Su respiración se volvió más pesada. Se fueron, lo dijo en voz muy baja, como si no creyera en sus propias palabras. Otro pensamiento apareció de inmediato. ¿Por qué no? Recordó la tarde, recordó el momento en que estaba con Tu Hong, recordó la preocupación en su mirada cuando ella se lastimó la mano, recordó haberle dado el medicamento. Y entonces, un pequeño detalle surgió. Una sensación clara le recorrió la espalda. Alguien lo había visto. Alex se quedó inmóvil, su mirada se ensombreció. Si había sido Tuna, ella no preguntaría de inmediato, tampoco reprocharía, solo guardaría silencio. Y ese silencio era lo más aterrador. Apretó ligeramente el puño. El arrepentimiento empezó a instalarse en él. No porque hubiera hecho algo mal, sino porque no pensó en lo que ella sentiría. Alex salió al porche. Sus zapatos seguían allí, pero la puerta ya estaba cerrada. No había nadie esperándolo. No estaba esa mirada suave que siempre lo recibía en silencio al volver. El patio frente a él se oscurecía poco a poco. El viento soplaba, más frío que antes. Se quedó allí un buen rato, sin hacer nada,
sin decir nada, solo de pie, como alguien que acaba de perder algo, y recién ahora entiende lo importante que era. Y de repente, Alex se dio la vuelta, caminó rápido hacia la salida, sin dudar, sin pensarlo más. Sabía que Tuna no se habría ido lejos, y que había un lugar al que seguramente iría, la casa de la señora Tang. Sus pasos se hicieron más rápidos, casi corriendo. El camino estaba más oscuro que cuando llegó, pero esta vez no prestaba atención a nada a su alrededor. En su mente solo había una idea. Tenía que encontrarla, tenía que verla, antes de que todo fuera demasiado lejos. El viento nocturno soplaba con más fuerza. Su sombra se alargaba sobre el camino de tierra, rápida, urgente y llena de inquietud. Más adelante, una luz amarilla brillaba a lo lejos. La casa de la señora Tang. Alex se detuvo un segundo, respiró hondo y siguió caminando. No sabía qué lo esperaba detrás de esa puerta. No sabía qué diría Tuna. No sabía si ella todavía querría siquiera mirarlo. Pero sabía una cosa. Si esa noche no iba, podía perderla de verdad. La puerta de bambú frente a la casa de la señora Tong crujió suavemente cuando Alex la empujó. Un sonido pequeño, pero en la quietud de la noche, sonó con una claridad que tensó el corazón. Se detuvo un segundo, miró hacia adentro, y entonces la vio. Tuna estaba sentada en una silla con la espalda ligeramente inclinada. Henry dormía en su regazo, su carita apoyada en el pecho de su madre, respirando de forma suave y regular. Una mano de Tuna lo sostenía mientras la otra acariciaba lentamente su espalda, como cuidando que su sueño no se interrumpiera. Su cabello caía cubriendo parte de su rostro, pero aún así Alex pudo ver sus ojos rojos. No hacía falta mirar demasiado para saber que había llorado. Sus pasos se detuvieron. Toda la prisa de antes se detuvo justo en ese instante. No la llamó, no se atrevió. Solo se quedó ahí, mirando, como si bastara dar un paso más para que todo se rompiera. La señora Tang salió de la casa. Al ver a Alex no mostró sorpresa, solo asintió levemente y dijo en voz baja: «Entra». Su voz era grave, no lo reprochaba, pero tampoco era suave. Alex asintió y entró al patio. Sus pasos eran mucho más lentos que cuando había corrido hasta allí. Cuando se detuvo frente a Tuna, ella no levantó la mirada. Solo la mano que acariciaba la espalda de Henry se volvió un poco más lenta. Un silencio se alargó. Nadie decía nada, solo se escuchaban los insectos en el jardín y la respiración leve del niño dormido. Alex se quedó de pie, a unos pocos pasos de ella, pero la sensación era de una distancia imposible de alcanzar. «Tuna», la llamó, en voz baja, suave, y con una cautela que nunca antes había tenido. La mano de Tuna se detuvo levemente, pero no lo miró. Su mirada seguía fija en el rostro de Henry, como si fuera el único lugar donde podía mantenerse tranquila en ese momento. Un segundo, 2 segundos. Luego habló en voz muy baja. «¿Ya volviste?» Una frase normal, demasiado normal. Pero precisamente esa normalidad le apretó el corazón a Alex. Él dio un paso más cerca. «¿Por qué viniste aquí?» No había reproche, no alzó la voz. Solo una pregunta, pero detrás de ella había una preocupación evidente. Tuna inhaló suavemente, levantó la cabeza, sus ojos se encontraron con los de Alex, solo por un instante, y luego se apartaron, suficiente para que él viera el dolor en ellos. Solo quería estar en silencio un rato. Su voz era tranquila, no temblaba, no era dura, pero resultaba extrañamente distante. Alex apretó ligeramente la mano. En silencio, hasta el punto de llevarte también a Henry. Esta vez en su voz había un poco de urgencia. No era enojo, era miedo. Tuna no respondió de inmediato. Bajó la mirada, acomodó la pequeña manta sobre Henry, evitando la mirada de él. Luego, muy despacio, dijo: «No quiero que mi hijo esté en ese ambiente.
Alex se quedó quieto. ¡Qué ambiente! Apenas terminó la pregunta. El silencio se hizo aún más pesado. Tuna guardó silencio unos segundos. Luego levantó la mirada. Esta vez lo miró directamente. Sin enojo, sin reproches, solo tristeza. Un ambiente en el que no sé quién soy. Esa frase fue como una herida fina. No dolía de inmediato, pero cortaba muy profundo. Alex se quedó en silencio. Lo entendió. Entendió lo que ella quería decir. Entendió en qué momento todo había cambiado. Dio un paso más. Su voz bajó. «Me viste con tu Hong». No era una pregunta, era una afirmación. Tuna no respondió, pero su mirada lo decía todo. Alex exhaló profundamente. Su mano se tensó y luego se relajó. Ella estaba herida. Yo solo no pregunté. Tuna lo interrumpió, muy suavemente, pero con firmeza. Alex se detuvo. Esa frase le quitó las palabras. Tuna bajó la mirada acariciando el cabello de Henry. Su voz seguía extrañamente calmada. No pregunté, porque tengo miedo. Un silencio. Tengo miedo de que si pregunto y la respuesta no es como imagino, no sabré qué hacer. Esta vez, su voz tembló levemente. No mucho, pero lo suficiente para notarlo. Alex la miró. Su expresión cambió. Ya no tenía prisa por explicarse. Ahora dolía. ¿No confías en mí? La pregunta fue muy baja, pero pesada. Tuna sonrió levemente, una sonrisa triste. Antes sí confiaba. Esa respuesta congeló el ambiente. No dijo no confío, dijo antes. Solo esa palabra fue suficiente para que Alex sintiera que había perdido algo. Dio un paso más cerca. Esta vez no se detuvo. Tuna, mírame. Su voz no era alta, pero firme. Tuna dudó. Un segundo, luego otro. Finalmente, levantó la mirada. Sus ojos se encontraron. Muy cerca, muy claro. No tengo nada con tu Hong. Alex habló despacio, palabra por palabra. La ayudé, porque le debo una vez de antes. Se detuvo, y luego continuó. Solo eso, sin rodeos, sin explicaciones largas. Pero su mirada no esquivaba, no dudaba. Tuna lo miró durante mucho tiempo, como si buscara alguna señal de que no era verdad. Pero cuanto más lo miraba, más incómoda se sentía, porque esa mirada le hacía querer creerle, y ella ya no se atrevía a creer. Negó con la cabeza, muy suavemente. No es que no lo entienda. Su voz bajó. Es solo que no sé si soy lo suficientemente fuerte para quedarme cuando siempre hay una pregunta así dentro de mí. Henry se movió ligeramente en sus brazos. Tuna lo abrazó enseguida con más fuerza casi por reflejo. Ese gesto hizo que Alex se detuviera. Lo entendió. No era que ella lo estuviera evitando, era que se estaba protegiendo. Y también al niño. Otro silencio se alargó. Ya no había palabras, no había discusión. Solo estaban los dos, con dos dolores distintos. Al final, Tuna habló. Muy bajo. Vete. 3 palabras simples, pero como una puerta que se cierra. Alex se quedó inmóvil, sin moverse. Necesito tiempo. Ella añadió, sin mirarlo. No dejes que Henry esté en medio de estos sentimientos. Esa última frase no era para él, era para su hijo. Alex la miró durante mucho tiempo, como si quisiera decir algo, pero al final no dijo nada, porque lo entendía. En ese momento, cualquier palabra era inútil si ella no estaba lista. Asintió muy levemente y se dio la vuelta. Sus pasos eran lentos, ya no tenía la prisa de antes. La puerta de bambú se cerró a su espalda. Un sonido muy suave, pero esta vez mucho más pesado. En el patio, Tuna seguía sentada allí, abrazando a Henry, con la mirada hacia abajo. Pero las lágrimas caían en silencio. Nadie las veía. Afuera, Alex se detuvo un buen rato en el camino oscuro. No miró atrás, pero tampoco se fue de inmediato. Solo se quedó ahí, como alguien que acaba de perder algo.
y no sabe cómo recuperarlo. El viento nocturno soplaba, más frío, más largo, y la distancia entre ellos empezaba a alargarse también, dentro de ese mismo silencio. Trên đó cũng chưa về nhà, tôi xin người đi thắt lại